Ahí Ahí llegó. llegó Ana. Hola Ana. Hay que liberarle el teléfono, el micrófono. Ya voy. Ya está. Ana, ¿puedes liberar tu teléfono sola? Estás Tu como micrófono, coanfitriona. tu Tu micrófono. micrófono. Ahí está. Había apretado, pero no me di cuenta que no se registró. No, está todo bien. Estamos esperando un par de minutos porque está entrando la gente. Sin ningún problema. Los que ya están, volvemos a repetirles, buenas tardes, que el sistema nuestro es con micrófonos en mudo, salvo los que tenemos la oportunidad de hablar. Y las preguntas, los comentarios, los saludos, todos por el chat, por escrito, por el costado. Así que por eso están todos en mudo. Y bueno, ya tenemos una cantidad importante, estamos casi en la hora, queremos empezar lo más puntual posible, porque tenemos que respetar que para Ana se está acercando peligrosamente a la medianoche. Y Y eso es un Eduardo está abuso. siempre preocupado cuando nos contactamos tarde de la hora que es y qué hago despierta. Eso. A esta altura, eso es un abuso, así que bueno, vamos, pero igual, vamos a tratar de que entre la mayor cantidad de gente en un par de minutos, y ahí sí, porque queremos cumplir el horario como corresponde. 5 minutos. Hola, Hanna. Hola, Blanca, ¿qué tal? Todo bien. Muy bien, ahí veo, a ver, Bernardo, Franco de Buenos Aires. Estoy tratando de ver las caras. Daniel. Grandes Franco saludos. es el juez de jueces, ya le dije. Sí, Fede, por favor, un lujo, Dios mío, que esté acá. Silvia, acá de Israel, Silvia. Hay algunos más que duermen poco. Boris, Desde Estados hola, Unidos Norberto. Hola, ¿qué tal? Norberto de Buenos Aires. De Buenos Aires. No me oye. No puede hablar, pero puede oír, si está bien conectado. Bueno, Bernardo, cuando quieras, pues ya son y 32, cuando quieras comenzamos. Y Bueno. se dio la hora de varios Zoom a la vez, ¿verdad? De diferentes Sí, partes. sí. No, pero va a haber por lo menos muchos ingresos más, pero vamos a ir haciendo la presentación y así comenzamos. Así que, Bernardo, adelante. Muy buenas tardes y muy buenas noches por todos los queridos hermanos y amigos que están en Uruguay, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Israel. Es una nueva actividad de la Benevolent del Uruguay y hoy tenemos que darles una muy grata bienvenida, sobre todo porque recibimos en la casa nuestra a una queridísima amiga de toda su familia, con gran respeto, y en este momento es un abrazo para toda la tradición familiar de su papá y todo, que es Hanna Jerosolimsky. Nos conocen a veces por otro nombre más actual. Y para no diferir más, escuchar tus palabras, pasamos para Eduardo, que es el que nos va a hacer toda la orientación de cómo va a ser la actividad de hoy. Bienvenidos a todos y nuevamente gracias por compartir este momento. Nuevamente buenas tardes y buenas noches a todos los que están y los que están ingresando. Por supuesto que es un privilegio para la Benevolent Uruguaya y un privilegio personal muy grande poder hacer una conversación, y más que es una entrevista, a nada más ni nada menos que una periodista como Ana, que además de ser licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, todas sus columnas, sus opiniones, están en su dirección del semanario hebreo Jaiv, pero además como columnista de Montevideo Portal, de Huipresa acá en Uruguay, en El Tiempo de Bogotá y en El Heraldo de México, y podría seguir y entonces se nos va toda la hora. Así que es un enorme gusto, y antes de comenzar ya directamente con las preguntas, reiterar que si tienen comentarios, saludos o alguna pregunta, lo escriben en el chat. Ustedes están con el micrófono mudo. Nosotros lo que vamos a hacer ahora
En el intercambio vamos preguntando y Ana, con su sapiencia, nos va a ir contestando y comentando. Bienvenidos de vuelta, y Ana, empezamos con un tema que, bueno, nos tiene a todos en vilo en Uruguay desde el 13 de marzo, pero en realidad esto empezó en diciembre del año pasado en China. Así que primer pregunta, ¿cómo ha enfrentado Israel la pandemia, considerando que tiene al lado a Gaza y a la autoridad palestina, limita con un país en guerra como Siria y tiene como vecinos sociedades sanitariamente bastante complejas, como por ejemplo Egipto? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Una alegría y un honor estar acá con este público y ver tantas caras amigas, conocidas, y que seas vos, Eduardo, a quien me entreviste. Te lo dije por privado, de todo corazón. Realmente es un honor y bueno, muchas gracias a todos los que hacen tiempo para estar acá. La verdad que el tema de la cercanía con estos países que mencionás y también con los territorios gobernados por la autoridad palestina o gobernados por Hamas, o sea, la Franja de Gaza, suena más a problema en cuanto a amenazas de seguridad y de inestabilidad política, no porque realmente desde el punto de vista de salud pública sean esas zonas con las que uno puede estar muy tranquila, sino porque el cierre de fronteras en este sentido realmente es algo que evita los problemas con el lado palestino de Cisjordania, Judea y Samaria, los territorios gobernados por la autoridad palestina. Sí había potencialmente un peligro porque pasan unos 120.000 trabajadores palestinos a territorio israelí a trabajar, pero en ese sentido el peligro podía ser para las dos partes. O sea, también los palestinos podían contagiarse durante su trabajo en Israel y ha habido en efecto casos de ese tipo. Cuando Israel impuso el cierre muy exitoso en la primera vuelta, el cierre de los territorios, les diré que el cierre que se imponía del otro lado, por decisión de la autoridad palestina, era mucho más estricto todavía. Ahí la policía patrullaba las calles de modo que disuadía, es muy diferente. Acá hubo algunos incidentes desagradables, por decirlo delicadamente, con la policía, pero sin duda cuando la policía palestina patrulla, originalmente era el foco de la zona de Belén, ahora la más problemática Hebrón, la gente sabe que se tiene que quedar en la calle, en la casa, perdón, no salir a la calle. Era mucho más problemático. El tema acá, cuando se habla del coronavirus, no es el peligro por las fronteras que rodean a Israel y de zonas de potencial, digamos, de inestabilidad, y uno puede decir, bueno, sistemas un poco desordenados, ¿qué pasa entonces en lo que se refiere a la salud pública? El problema acá es interno israelí. Recordemos que en la primera ola o la primera tanda del coronavirus, Israel era presentado como un ejemplo para el mundo en muchos aspectos, ¿verdad? Y yo he escrito al respecto más de un artículo, y lamentablemente ahora, en esta segunda vuelta, se está presentando como uno de los peores ejemplos. Israelíes no pueden entrar en la Unión Europea, ¿verdad? Muchos países, a Estados Unidos, no se permite la entrada de israelíes, o si entran van a tener que estar 2 semanas de cuarentena por el deterioro terrible que ha habido en el último mes, por una serie, por supuesto, de razones, podemos entrar en eso. No recuerdo, les diré que Eduardo muy gentilmente compartió conmigo de antemano los temas que pensaba plantear, por si alguno me parece irrelevante o quisiera agregar algo, y no me acuerdo ahora, Eduardo, en las otras preguntas si dabas pie ahí, quizás a entrar más en detalle del coronavirus, o lo hago ahora. Sí, bueno, hay un tema que evidentemente ya trascendió Israel, porque mirando la televisión argentina, que Argentina es un problemón, Buenos Aires para América del Sur, pero mirando la televisión chilena, todos los que hacen comparaciones y están pasando por malos momentos, Perú, etcétera, sabemos que en Latinoamérica, bueno, de Brasil ni hablemos, todos estaban dando ejemplos sobre Israel, pero justamente hoy en Israel es verano. Hoy en Israel la gente salió, trabaja, se fue a las playas, etcétera, y la situación que hay hoy es bastante compleja, los contagios son de muchos miles, más de 1.000 por día, el grado de fallecimientos quizás no sea tan alto como en otros países, pero la pregunta es, ¿cómo están viviendo en esta nueva normalidad que les va tan mal en este momento, o sea, que le va tan mal a la sociedad israelí, y cómo pensás tú que va a reaccionar, o sea, cómo va a actuar el gobierno con las presiones que tiene hoy
de volver a lo que acá en Latinoamérica le llaman fase 3, fase 2, fase 1, etcétera, o la fase que sea, porque si sigue así, hoy de mañana ya hay autoridades en Israel que dijeron en invierno no tenemos cómo enfrentar este tema. O sea, ¿cómo está la situación hoy que parece tan seria? La situación realmente es muy, muy compleja. Yo voy a compartir con ustedes los datos, los números, ¿verdad? Para tener una idea, un pantallazo. Acá tengo en mi celular abierto en el portal Ynet, que así como otros medios israelíes, actualiza, en general es 2 veces por día, los números, y los últimos confirmados son que en estos momentos hay 16.025 enfermos activos. Yo me acuerdo hace tan solo unas semanas que se hablaba en determinado momento que eran 4.000, 5.000 activos. Hay 16.000 activos en este momento, 1.150 más que ayer. Esto quiere decir que en total, desde que comenzó la pandemia, en Israel se infectaron casi 35.000 personas. Por supuesto, el número clave, como sabemos desde el principio se hablaba de eso, es no la cantidad de muertos, aunque es terrible, cada uno es un mundo, como bien sabemos que dice el Talmud, sino los enfermos graves, ¿verdad? Por el tema de ese eventual desmoronamiento de un sistema de salud pública. Pues ha aumentado considerablemente la cantidad de enfermos graves, en estos momentos son 122, si bien solo partes están ventilados, conectados al respirador artificial, por supuesto los números son complejos. Y un dato más hablando de números es que en los últimos días varias veces se dijo, bueno, claro, pero hay mucho más porque se hace mucho más testeo, mucho más exámenes, que eso es un elemento importante. Acá hay un médico, está el doctor Norberto Kelligman, aparte familiar, que entenderá mejor que yo del tema del que estoy mencionando. Dice, si hay más exámenes, claro, va a haber más positivos, pero si bien eso suena, en muchos casos es verdad, cuanto más se estudia, más números absolutos va a haber de confirmados, lo que cuenta acá es el porcentaje de positivos dentro de la cantidad de test que se hace. En determinado momento, solo el 1% de los testeados, así se dice, ¿no? En español creo que se usa también ese término, solo el 1% de los testeados daba positivo. Y el otro día se confirmó que van variando un poquito los números, pero más del 5%, 5,25% de los testeados estaba dando positivo en Israel. Otro problema es el hecho que en la primera ola, con todo lo que significa la sorpresa que se nos vino encima, al mundo todo me refiero, había focos bastante concentrados, no que no había casos en otros lados, pero había zonas especialmente problemáticas con las que uno podía lidiar en forma más, valga la redundancia, concentrada. Pero ahora está el coronavirus en decenas de localidades en todo el país, está disperso en todo el país. Y el tema es, ante todo uno se pregunta quién tiene la culpa, ¿verdad? No porque sea un juego de niños saber quién empezó, pero hay que analizar cómo se llegó a esto. Evidentemente, la ciudadanía tiene parte de la responsabilidad, porque si andan con el tapabocas tapando de adorno del mentón, ¿de qué sirve? A mí ya me ha pasado discutir con gente en la calle, ayer fui a comprar un café en un lado, que paré en una estación de nafta en un camino, y 2 de los muchachos que estaban atendiendo, uno ni tenía la máscara, el otro por acá. Y la forma que me discutía uno, me le dije, discúlpenme, pero ustedes tienen que estar con la máscara, están atendiendo gente, nos afecta a todos. ¿Qué decís? No sabés el calor que hace, que mi jefe dijo puedo estar... Con eso, por supuesto que no se va a llegar a nada. Pero yo estoy convencida de que, aunque algún asesor de Netanyahu, Natan Eshel, dijo, un ex asesor, que sí, la culpa la tiene el pueblo, parte de la responsabilidad, por supuesto, es quien no se cuida, está afectando a todos, pero yo soy una convencida de que gran responsabilidad la tiene el sistema, digamos, ¿no? Creo que el primer ministro Netanyahu, que en la primera ola, la primera vuelta, se vanagloriaba, y en ese momento con razón, en parte, del ejemplo que Israel estaba dando, y como bien dijiste, Eduardo, antes, ¿verdad? En muchos lugares realmente se daba Israel como ejemplo, cometió un craso error cuando, al mejorar considerablemente la situación y realmente sentir que estábamos saliendo, dijo, pero yo me acuerdo que lo miré por la tele y yo decía, no puedo creer lo que está diciendo.
usó la frase, dice, Titzu ta'asu haim, o sea, pásenla bien, vayan a divertirse. O sea, está claro que cuando se empieza a abrir uno se siente más libre que cuando uno estaba durante muchas semanas en ese cierre que no podía ver a los hijos o a los nietos. Pero esa fue una declaración muy irresponsable. Ahora, es mucho con mejor. eso, Claro, con ese panorama que tú estás dando, sí. evidentemente eso en cualquier parte del mundo está pasando y en Israel no va a ser la excepción. Eso le complica evidentemente a un gobierno desde el punto de vista de que eso genera, obviamente, recesión, desempleo, problemas Es lo con que iba a seguridad. tocar ahora, claro. Exactamente. Entonces, si en esa circunstancia, ¿cómo te parece que va a encararlo de aquí en más? Porque la situación es sin duda seria. Un gobierno recién formado hace poco de coalición, con diferencias internas importantes, porque le golpeó el COVID, pero le está golpeando la situación general del país también. Ante todo, recordemos que este gobierno, llamado de Unidad Nacional, no sé si realmente lo es tanto, formalmente, por supuesto, sí, se unieron dos bandos antes plenamente, absolutamente adversarios, fue creado más que nada por decisión de Benny Gantz, en lugar de seguir tratando de servir de alternativa al Netanyahu, se sumó a él por la situación de emergencia, diciendo, en este momento no nos podemos permitir ir o llevar al país a cuartas elecciones en un año y medio con esta situación de la pandemia. Si bien fue muy criticado, ¿verdad?, por esa decisión, por quienes lo votaron, por quienes le dijeron, nos robaste el voto, prometiste una cosa, estás haciendo absolutamente lo contrario, yo creo que él fue sincero en la intención de, me imagino que, entendiendo que pagaría un costo político, tratar de aportar a solucionar una crisis a nivel nacional. Decirles que tengo plena tranquilidad como ciudadana de que realmente se están abocando debidamente a la situación de emergencia, tengo mis serias dudas. Yo escribí un editorial para el semanario de la edición impresa que sale mañana, muy duro, de crítica al sistema, más que nada respecto a aparte del desorden que hay muchas cosas en el manejo de la pandemia, de cosas que si estuvieran más ordenadas, al menos se lidiaría mejor con eso, pero también el aspecto económico. No es mi fuerte, pero no tengo que ser una entendida en economía para saber que si antes de la pandemia había 170.000 desempleados, gente sin empleo, Israel es un país de 9 millones de habitantes, y ahora hay, en el momento peor, cuando empezó la crisis, llegaron a haber 1.100.000 ciudadanos sin trabajo. O sea, 10 veces más. Claro, bajó un poco, y es evidente que todo el mundo lidia con esas situaciones, ¿verdad? Pero el primer plan de ayuda económica, de apoyo que dio el gobierno, fue, algunos economistas también lo presentan como muy avaro, muy mezquino, muy poco eficiente. Hay gente, o sea, por un lado están esas discusiones, ¿verdad? De cuándo se vuelve al teatro. Bueno, realmente mejor estar saludable que ir a ver una obra. Pero entonces, una obra o ir a un partido de básquetbol, el gobierno tiene que preocuparse de garantizar que la gente que está en eso, que hay tantas en rubros que quedan totalmente destruidos, al menos por unos meses, pueda subsistir. Yo espero que después del duro editorial que escribí que sale mañana, yo mencionaba ahí, por ejemplo, que cuando el otro día, hace pocos días, Netanyahu salió a las cámaras a decir que anunciar las nuevas restricciones, ¿no? Y yo puse ahí cómo no le dio, creo que fue algo así como cómo no le dio vergüenza o cómo osó salir a anunciar esas nuevas restricciones sin al mismo tiempo anunciar un plan económico de ayuda a tantos sectores que quedaron totalmente desamparados. Bueno, yo espero tener, después que escribí ese editorial, que comerme el sombrero por lo que dijo hoy Netanyahu hace pocas horas, anunciando un nuevo plan económico y asegurando que esta vez el dinero va a llegar. Él dijo, el domingo se aprueba en el gobierno, el miércoles van a tener la plata en la cuenta a tanto asalariados como lo que llama Atzmaim independientes y negocios que directamente van a recibir en su cuenta determinadas sumas que no son fortunas, pero que al menos realmente se concrete como una ayuda directa que la gente pueda recibir. Él culpó, como si fuera primer ministro de otro país,
al sistema burocrático, a la burocracia nacional, por el hecho que aún mucha gente no había recibido lo prometido en el programa anterior. Yo digo, espero tener que comerme el sombrero al ver que realmente el miércoles mucha gente va a tener en su cuenta esa ayuda. Vamos a ver si realmente se concreta. Ahora, con el tema del sombrero se te va a complicar, porque la verdad en el medio de esta situación, además hay un tema duro que probablemente ha traído reacciones un poco anticipadas en otras partes del mundo, pero supongo que en Israel se habla mucho más de lo que nosotros sabemos. Estoy hablando vamos a empezar por una pregunta. En Israel, ¿qué dicen? La palabra anexión, la palabra territorios en disputa, y con eso nos metemos en un tema que hoy está en el aire porque muchos pensaron que el 1 de julio iba a pasar X cosas, no pasó, pero sabemos que está latente, ¿no? Sin duda está latente. Si me permitís, Eduardo, solo una cosita para atrás, porque me preguntaste, lo del gobierno de Unidad Nacional, y hay un aspecto que no mencioné, creo que es importante. Hay mucha tensión en esta unión bastante artificial entre el Likud y Cajol Laván, encabezado por Benny Gantz. Yo creo que nadie se anima acá a afirmar que realmente este gobierno va a durar todo el tiempo pactado y que van a transcurrir 18 meses juntos estos dos componentes, de modo que cuando haya transcurrido ese año y medio, Benny Gantz va a ser primer ministro. Decirles que estoy segura que sí, ese acuerdo se va a cumplir, no sé, hay tensiones, hay evidentemente molestia entre las dos partes. Por ahora los dos dicen que están comprometidos a seguir adelante porque es un gobierno que debe atender una situación de emergencia nacional. Con el tema de tiene que atender el tema de la posible o eventual anexión o lo sí, como ahí se quiera está. llamar. Bueno, aquellos que hayan leído alguna nota mía sobre el tema sabrán ya que yo estoy en contra, lo cual no quiere decir que también esté en contra de varias de las reacciones que ha habido a diferentes niveles en el mundo, presentando este plan israelí como un robo de las tierras palestinas, todo ese tipo de cosas. Ahora, ante todo, no hay una decisión oficial del gobierno. Por supuesto, si bien ha habido desde hace años sectores que piden, por su ideología, que se anexe a Israel parte de Judea y Samaria, o toda Judea y Samaria, por considerar que es parte de la tierra de la promesa bíblica, y está claro que la nación judía nació en Judea y Samaria, no en Tel Aviv. De eso no tengo ninguna duda, aunque yo considere inoportuna la anexión. Pero el tema como plan concreto surgió cuando el presidente Trump presentó en enero su plan llamado de paz a prosperidad, el tan esperado y postergado plan del siglo, presentando dos mapas, sugiriendo un plan que a grandes rasgos tenía como base que Israel pueda declarar soberanía en el 30% de Judea y Samaria, el restante 70% sería eventualmente en unos 4 años si cumplen determinadas condiciones, que a mí me parece imposible que realmente las cumplan, viendo lo que hacen los palestinos en el terreno de hace años, tendrían un Estado independiente, aunque lo que ya había dicho en su momento Yitzhak Rabin, menos que Estado, más que autonomía, sin que nadie tenga que abandonar su casa, sin que se evacúe a la población judía de los asentamientos, comúnmente llamados los colonos, ¿verdad? No me gusta el término, y sin, por supuesto, que se saque a ningún palestino de su casa. Eso como propuesta concreta de Trump. Ahora, Netanyahu, recordemos que él ya está hace mucho tiempo, ya mucho más que Ben-Gurión al frente, nunca tuvo una iniciativa de hacer una declaración de soberanía israelí. No lo tuvo tampoco Sharon, no lo tuvo Menachem Begin. Hay que preguntarse, por algo será, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicieron tampoco jefes de gobierno conservadores, de partidos cuya ideología sí abrazaba el hecho que eso es la tierra de Israel, por supuesto, pero como opción concreta de gobierno, realmente es de acción de gobierno, eso surgió, aunque Netanyahu ya había hablado de eso antes, en otras campañas electorales, más que nada a raíz del plan de Trump, pero no hay una decisión formal todavía. Lo del 1 de julio, que Eduardo con tanta razón mencionaste, es porque Netanyahu había hablado que está en el acuerdo de coalición con Benny Gantz, que a partir del 1 de julio podría empezar el proceso, pero no hay una decisión oficial,
no se presentó al gobierno como un plan de gobierno, como un plan de acción, y no está claro siquiera de qué mapa estamos hablando. Si sería el mapa de Trump, que les diría que es bastante complicado para los asentamientos, por lo tanto hay gente de la población judía de los asentamientos que se opone, si es algo menor, si es la zona C, por ejemplo. En la zona C, saben que a raíz, y es la última mención de esto, para no extenderme más, cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, concretamente en lo que llamó el Acuerdo de Oslo II, en el 95, se dividió el territorio de Judea y Samaria en 3 zonas, A, B y C. La C es la que está bajo control exclusivo de Israel, los asentamientos, las bases, las zonas conducentes a ellos, cuyo estatuto definitivo se tenía que pactar en un acuerdo de paz. Bueno, hay gente que hace rato llama por anexar la zona C, porque ahí está el grueso de los habitantes judíos de Judea y Samaria, y hay una pequeñísima cantidad de población palestina. Así que hay mucha incertidumbre también dentro de Israel. No está claro de qué anexión está hablando Netanyahu, si realmente lo va a concretar, pero la lluvia de protestas, eso sí, ya la hemos tenido antes de que se dé un paso concreto siquiera. Justamente sobre eso, evidentemente no todo el mundo está de acuerdo en que no había una resolución y hay gente que pensó que era conveniente salir a atacar sin resolución. Tú contestaste en una forma muy clara a través del Semanario Hebreo a una declaración de toda la mesa política del Frente Amplio por unanimidad, considerando, para los que no son de Uruguay, que el Frente Amplio, no se olviden, gobernó hasta el 1 de marzo pasado por 15 años en Uruguay. No es un partido de oposición solo actual, sino que estuvo 15 años en el gobierno. O sea, hace muy poquito estaba en el gobierno. Sin embargo, tú les contestaste en una forma severa, más allá de tratar el tema de la anexión en sí. Pero por otra parte, también en América Latina, en Chile, un grupo de no sé cómo llamarles, si famosos o qué, también hicieron un video muy agresivo, muy demonizador, donde tú también les contestaste. Ahora, en las dos contestaciones, ¿tú encontrarías un denominador común en ese tipo de declaraciones, de actitudes que hablan además de un Israel muy demonizado y donde alguno de ellos utiliza aparte el vocablo apartheid? Sí, yo creo que la base es realmente un desconocimiento de muchas cosas, ignorancia y un dejarse llevar muy fácilmente por esas ideas que van circulando, que los palestinos lograron infiltrar sin duda a la opinión pública mundial con mucho éxito, como por ejemplo eso de los territorios palestinos. Es indudable que en Judea y Samaria, lo que yo misma como periodista muy a menudo llamo Cisjordania, hay gente que me corrige, judíos, ¿verdad? Más que nada religiosos o de posiciones más conservadoras. ¿Por qué Cisjordania? Judea y Samaria, los términos bíblicos son sin duda Judea y Samaria. Pero yo digo, han logrado arraigar esa noción de que Judea y Samaria, Cisjordania, la margen occidental de Jordán, es de los palestinos. Ahora, es sin duda ahí donde vive una mayoría de palestinos en comparación con la cantidad de judíos. Hay versiones de entre 1.700.000 palestinos hasta 2.700.000, diferentes versiones. Yo no tengo forma de decir cuál es cierta, pero también Israel, el Israel oficial, inclusive del ejército, tiende a estimar que son cerca de 2,5 millones, y se estima aproximadamente 500.000 de judíos. Evidentemente que la mayoría es de población palestina, pero eso no quiere decir, porque si nosotros aceptamos ese término acuñado de los territorios palestinos, estamos diciendo, sí, bueno, Israel se lo sacó, eran de ellos, se lo sacó. A ustedes no los tengo que convencer, nunca hubo un Estado palestino independiente. Yo soy de los que apoya la idea de un Estado palestino independiente si vive en paz y seguridad junto a Israel, evidentemente. Pero sabe que yo siempre digo esto, un paréntesis, yo quiero un Estado palestino si vive en paz y seguridad con Israel, por nosotros, no por ellos. Les deseo lo mejor a ellos, les deseo lo mejor a todos los vecinos de Israel, si ellos desean lo mismo a Israel. Pero yo quiero ante todo que tengan su lugar por nosotros. Estar así no es nunca una receta segura para vivir bien cuando hay de fondo un conflicto nacional muy complicado. Eso creo que es un elemento, un común denominador en todo este tipo de protestas, y por supuesto ese uso de esos términos
que ahí creo yo yo iba a aclarar que no siempre que hay críticas así a Israel, yo no soy de las que ve antisemitismo en cada crítica a Israel, en absoluto. Si yo tengo críticas al gobierno de Israel, voy a saltar cada vez que alguien sale una, pero hay formas y formas. Cuando se usa con esa facilidad y realmente sin nivel el término apartheid, porque saben que suena demoníaco, y eso quiere decir que no conocen la situación en el terreno. ¿Qué tiene que ver el apartheid de segregación racial de Sudáfrica con lo que existe hoy en los territorios, o lo que pasaría inclusive si Israel anexara todo? Israel, y yo acá no lo digo para defender la anexión en absoluto, porque yo estoy muy en contra de que se lo haga, pero Israel no anexaría a los palestinos, anexaría a los territorios donde vive la población judía. Y eso es muy diferente. Los palestinos, la enorme mayoría, nuevamente, según la población, ¿verdad? Es el 91%, hay quienes dicen el 97, 98% de los palestinos viven bajo gobierno autónomo, por supuesto, no soberano, de la autoridad palestina, desde que el territorio, como yo mencioné antes, se dividió en esas distintas zonas A, B y C. Recuerden que la propia autoridad palestina, o sea, gobierno autónomo palestino, que es la primera vez que los palestinos tienen eso, es una creación producto de los acuerdos entre los palestinos e Israel. Antes nunca tuvieron gobierno autónomo. Pues la enorme mayoría de la población palestina está bajo gobierno de la autoridad palestina. No quiere decir que no tiene importancia ninguna en el terreno si Israel realmente anexa. Yo pienso que sí complicaría la parte práctica de la vida diaria, pero formalmente Israel no anexaría a la población palestina, y se habla inclusive de que aquellos palestinos que viven en la zona, por ejemplo en la zona C, que es la que está bajo control exclusivo de Israel, hay hasta 100.000 palestinos, no sé el número exacto, me lo han dicho ya dos fuentes, uno de ellos un general retirado del ejército, al que entrevisté hace poco y lo publiqué, que es Jonah Cohen. Máximo hay 100.000 palestinos, y bueno, tendrían igualdad de derechos con Israel. También Benny Gantz lo dijo. O sea, me imagino que se habla inclusive de darle ciudadanía. Pero todo esto estamos hablando en el aire un poco, porque no hay un plan concreto, al menos no ha sido revelado. Netanyahu no ha dicho, este es mi plan, implemento 1, 2 y 3. Por ahora no se ha llegado a ese punto. Siguiendo un poco, no en la región, pero sí con países de la región, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene una especie de festival anual de resoluciones contra Israel que se llama Ítem 7. Es un ítem exclusivo, no tiene nadie en todas Naciones Unidas y en el Consejo de Derechos Humanos, es el único país que lo tiene, y tiene una letanía de resoluciones no vinculantes que, bueno, no llegan a ninguna parte, pero están ahí. Ahora, en ese contexto, en junio, hace muy poquito, menos de un mes, se votaron 5 resoluciones contra Israel entre un viernes y un lunes. Y salvo una donde hubo algunas abstenciones, los países latinoamericanos que la integran, los países latinoamericanos, estoy hablando con gobiernos democráticos, Uruguay, Argentina, México, Chile y Perú, todos votaron contra Israel y acompañaron con esos votos a dictaduras que integran el Consejo, como obviamente Venezuela, Sudán, Eritrea, etc. Ahora, ¿por qué crees que gobiernos democráticos de Latinoamérica actúan de esa forma, y no es la primera vez, y nos tememos, es una opinión personal, que no va a ser la última tampoco? Que no va a ser la última. Y acá quizás la gran pregunta, la que yo realmente no puedo contestar en forma contundente, puedo solo hacer especulaciones, es por qué eso pasa también con gobiernos como el gobierno actual del presidente Luis Lacalle Pou, que una vez hizo, aunque esta vez no fue en el marco del ítem S7, que es exclusivo de Israel, pero sí hubo, aunque no haya sido en ese marco, que es solo contra Israel, hubo sí votaciones. Yo leí algunos de los textos. Le digo, ¿qué tiene que ver esa resolución con la realidad en el terreno? Nada que ver. Y digo, gobiernos como el actual gobierno uruguayo, que es un gobierno amigo de Israel, y aparte yo pienso que no se deja llevar por esas cosas, ¿verdad? Que a veces, por ejemplo, cuando veíamos gobiernos como era el de Lula da Silva en Brasil, años atrás, gobiernos de línea presentada. Yo tengo un problema a veces con los términos, porque dice los gobiernos progresistas. Le digo, para mí es fabuloso ser progresista si eso quiere decir realmente apoyar los valores de libertad y de democracia, pero algunos gobiernos que se presentaban como progresistas apoyaban, de hecho, como vos dijiste, Eduardo, ¿verdad? Sí, Chile. Líneas de bloques
claro, o sea, realmente uno dice, no, eso no tiene que ir junto con el progresismo. Progresismo es algo positivo si realmente respeta esa línea desde el punto de vista de los valores. Pero digo, ¿cómo un gobierno, por ejemplo, el nuestro, yo digo, bueno, yo vivo acá y siento que el nuestro también es el del presidente de la calle Pou, los dos. Me dijo una vez, ¿no? Era Jaime Clara, creo, me entrevistó cuando yo estaba por viajar a Israel, cuando tenía lo del observador, la televisión en el aeropuerto, ¿no? Me dice, Ana, te doy un voucher, ¿no? Para acá mañana volvés a Israel, ¿no? Acá en el aeropuerto para entrar al VIP. Me dice, volvés mañana. Le digo, mira, Jaime, yo vuelvo cuando voy a Israel y vuelvo cuando vengo a Uruguay. Así que estoy así siempre. Eso es paréntesis. Bueno, yo digo, inclusive un gobierno como el de la calle Pou, aunque no haya sido en el marco de ese marco especial que existe solo para Israel de ítem 7, aprobó algunas resoluciones o se abstuvo, pero no votó contra resoluciones, contra propuestas cuya redacción realmente era muy hostil a Israel. Digo, ¿por qué no? Seguro no es por animosidad contra Israel, que no la tiene, y tampoco es por falta de valentía de actuar distintos que otros, pero quizás hay un dejarse llevar por ese tema de bloques grandes que adoptan siempre una línea y que erróneamente piensan que apoyar, y no estoy diciendo en el caso de la votación uruguaya porque no sé cuáles fueron las consideraciones, pero hablando en términos teoréticos quizás, el dejarse llevar por muchas votaciones similares dentro del bloque, en este caso bloque regional, digamos, latinoamericano, con tantas diferencias dentro de Latinoamérica, o el éxito de la propaganda palestina en presentarse siempre como las víctimas, ¿verdad? Israel como el responsable, porque Israel, por supuesto que siempre va a aparecer, y en muchas cosas lo es, más fuerte, lo cual no quiere decir que la presentación de los hechos, presentándolo como culpable y a los palestinos como víctimas, sea la cierta, la correcta. Me es difícil explicarlo porque pienso que no es lógico que regímenes realmente democráticos, no que no tengan críticas a Israel, sino que avalen posturas que no entiendan que claro, el tema no es criticar a Israel o al gobierno actual o a tal o cual política, sino el apoyar posturas palestinas que envalentonan a los radicales, que no aportan nada a volver al proceso de paz. Y por supuesto, si estás votando igual que Eritrea o Sudán o Venezuela, evidentemente claro, Venezuela se siente muy fuerte en eso. Pero claro, yendo justamente a algo parecido, en 9 días se van a cumplir 26 años del atentado a la AMIA. Además de la impunidad para los perpetradores, han sucedido muchos otros hechos, ¿no? Muy graves, como el asesinato del fiscal de la causa, Alberto Nisman. Hay colegas tuyos e investigadores que son muy contundentes cuando señalan la presencia activa en el continente de Hezbollah. Por otra parte, hay países como Argentina, justo precisamente, que han declarado a Hezbollah como organización terrorista. La declaró el gobierno anterior de Mauricio Macri, pero no lo rectificó este gobierno, o sea que sigue esa declaración. Ahora, ¿a ti te parece que Hezbollah, sea que la declaren o no organización terrorista, porque hay varios países de América del Sur y de América Central que lo han hecho, es un peligro real y presente y posible en América Latina? Yo creo que lo es, si entendemos que peligro real y posible no significa necesariamente que mañana por la mañana estalle una bomba en algún lado. No, no me refiero a eso, me refiero a todo claro, lo que es peligro. Exacto, por eso digo, se prepara en el terreno. Hezbollah tuvo un rol clave en los atentados en Buenos Aires, se sabe, lo investigó Nisman, lo dijo en forma contundente, y no quiere decir que después de eso se fue. Yo he entrevistado a diferentes expertos en el tema de Hezbollah en América Latina y dicen que no hay ninguna duda que hay presencia, hay células dormidas, hay una infiltración constante preparándose para el momento que eventualmente haya o se decida dar una orden. Eso es un peligro porque para contrarrestar ese tipo de amenazas hay que prepararse de antemano, hay que ser consciente de esa amenaza y entra mi hijo de una salida y ve a la madre hablando de Hezbollah. Esto no es normal, ¿no? Hola, Loni. Y bueno, o sea, para poder estar prontos para contrarrestar, hay que pensar que todo el tiempo hay que hacer ese trabajo de inteligencia, yo me imagino que muchos gobiernos democráticos lo comprenden y lo hacen,
porque no se espera al momento en que ya está la señal de algo que va a ocurrir pronto, inminente, y es evidentemente demasiado tarde. Y esto va ligado íntimamente al tema de Irán, que tiene una presencia directa, especialmente en Venezuela. En los tiempos de Hugo Chávez, Irán había desarrollado, por ejemplo, esto por supuesto, expertos que he entrevistado dedicados al tema que me lo decían, por ejemplo, un sistema bancario alternativo, paralelo totalmente al sistema bancario oficial venezolano, para hacer todo tipo de transacciones por allí. Evidentemente se mezcla narcotráfico que sirve al terrorismo, fondos que salen del narcotráfico para preparar atentados. Es una red muy compleja. No tengo ninguna duda de que América Latina no está a salvo, no necesariamente porque la vean América Latina como el blanco, sino porque puede ser, especialmente los países del norte, ¿verdad?, un trampolín hacia Estados Unidos. La cosa es que determina lo que Irán considere su interés, lo que Hezbollah considere su interés. Perdón, hay que estar muy atento. Tú entrevistaste a Almagro, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hace muy pocas semanas, sí. Lo publicaste, y Almagro dice específicamente de que, bueno, para él, Irán está operando concretamente en Venezuela, y bueno, y dice en el reportaje que considera que es un peligro. O sea, Almagro te corroboró ampliamente, o no tan ampliamente, pero te corroboró lo que tú estás diciendo, por lo que veo. Sí, sí, por supuesto. Ahora, claro, se imaginan que... Chao, tesoro. Se imaginan que, claro, no es que yo tengo mis fuentes propias de Irán en Venezuela. Yo me he hecho eco de cosas que me dice gente que tiene, por ejemplo, acceso a fuentes de inteligencia, el propio Almagro, a fuentes del Departamento de Estado, a expertos de Hezbollah, un experto, bueno, latino, norteamericano, que entrevisté hace poco, que inclusive ha dado conferencias en el Departamento de Estado, consultas a muy alto nivel, información desde adentro. De lo que ellos me han contado, yo aprendo y puedo compartir con ustedes. No hay nadie dedicado al tema de Irán y Hezbollah que no diga, perdón, quizás eso es demasiado grande, me consta de muchas fuentes que estudian el tema a fondo, que dicen, no hay ninguna duda que Irán y Hezbollah están en América Latina. Sí, sí. Ahora, en ese contexto hay varios países de América Latina, pero muchos ya, que han adoptado la definición del IHRA, la Alianza para la Investigación y Recordación del Holocausto, sobre antisemitismo, que es una definición que también se ha tomado en Europa, en Estados Unidos, etc. El hecho de que se adopte esa definición, ¿en qué ayuda? Es decir, un país toma esa determinación. Por ejemplo, ahora en Argentina es formidable ver cómo no solo cada día otra provincia, ¿no? Sí. Sino, ahí está, sino que las provincias, cada provincia, bueno, Uruguay la tomó el 27 de enero, etc. Ahora, ¿en qué ayuda? ¿Cómo lo ves tú? ¿En qué puede beneficiar? No solo en el tema antisemitismo, en general, o simplemente es declarativo, ¿te parece? Bueno, yo realmente pensé exactamente en ese punto, Eduardo, cuando Uruguay anunció y después, en fin, hubo otras declaraciones. Yo decía, ¿qué importa lo que dicen de la boca para afuera si no se hace nada? Pero entendí que sí, primero la declaración es un reflejo de un punto de vista, ¿verdad? Es una posición que se toma, que se proclama. Yo creo que eso tiene una importancia porque poner los puntos sobre las IES en cuanto a qué quiere decir antisemitismo y que llamar a boicotear a Israel, eso también es antisemitismo, tiene una importancia. Evidentemente, si en el terreno se actúa de una forma totalmente distinta, que no corresponde con esa posición contra el antisemitismo, pierde todo valor. Pero yo creo que hacer declaraciones, digamos, de fondo, de algo tan contundente, en lo que es importante que se sepa también decir, porque eso es una condena, ¿verdad? El antisemitismo tiene también su importancia, pero evidentemente lo central siempre serán los hechos. En Uruguay tenemos una ley contra discriminación, ¿verdad? Aprobada en el Parlamento ya, sí, claro, hace muchos años. El senador Naum Bergsten, Zichron Libraja, la promovió. O sea, no me sorprende que Uruguay haya finalmente tomado esa definición de antisemitismo. Se podría haber hecho antes, siempre se puede, pero creo que es algo que hay que ver como algo bienvenido,
y no es lo mismo que una ley, ¿verdad? Que puede mandar a juicio, No, mandar a claro. la cárcel a alguien que viole, pero es una base, creo yo, que determina una posición filosófica, ideológica, es importante que eso esté. Bueno, vamos a seguir en las Américas, pero vamos a ir un poquito más al norte. Falta muy poquito, por lo menos los meses se van volando, no sé si por la pandemia este año, pero falta muy poquito para noviembre, y en noviembre hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos siempre, perdón, no siempre, pero casi siempre en la historia de Israel, casi en los 50 o más de los 70 años, ha sido un aliado importante y pesa mucho las elecciones, lo que pasa, la geopolítica, etcétera. ¿Cómo ven desde Israel, cómo ves tú, como periodista, la importancia de estas elecciones en Estados Unidos para la situación política no solo entre Israel y los palestinos, sino en general para la situación de toda la región, la guerra en Siria, el crecimiento nuclear de Irán, la inestabilidad libanesa, etcétera? O sea, ¿qué importancia tienen las elecciones? No sé si está para confiar mucho en las encuestas, pero al día de hoy le dan entre 8 y 9 puntos de diferencia entre Biden y Trump. Pero bueno, la pregunta es la anterior, obviamente. Empezando por la parte israelí, yo creo que son las elecciones más problemáticas en mucho tiempo, porque por un lado es indudable, acá, perdón, Edgardo preguntaba, estoy viendo en el chat, en la triple frontera, me imagino que se refieren, claro, Sí, a el tema anterior de Hezbolá sin Irán, duda ¿verdad? está ahí. Sí, sí, por supuesto, está ahí. Claro, porque hay comunidades chiitas, Sí, sí. y evidentemente es un colchón de apoyo. Yo digo, son las elecciones más problemáticas para Israel en mucho tiempo, porque evidentemente por la política de gran acercamiento a la administración Trump que desarrolló el primer ministro Netanyahu, sería malísimo para Netanyahu que gane Biden, evidentemente, porque considera muy positivas varias de las posiciones que ha tomado Trump, que sin duda ha adoptado una línea muy defensora de Israel. Ahora, es problemático. Si bien yo aplaudo varias de las decisiones de Trump en lo relacionado al conflicto israelo-palestino, creo que hizo bien reconocer, a pesar de los problemas que hubo después, de protestas, a Jerusalén como capital de Israel, porque Jerusalén es la capital de Israel, no es Tel Aviv la capital. Y yo creo que convivir mintiendo y ocultando porque no queda bien, no se logra tampoco, ni se apacigua a los violentos, ni se logra cambiar nada para bien. El tema de algunas cosas, digamos como que empezó a decir unas verdades respecto a la dinámica con los palestinos, ¿verdad? Inclusive con su plan, que tiene muchos problemas, la parte, digamos, del razonamiento respecto al plan, de que entiendan que si no van a la mesa de negociaciones, si siguen perdiendo tiempo, rechazando todo, el tiempo va a ir en contra de ellos. En ese tipo de cosas yo estoy de acuerdo con las posturas de Trump. Él como personalidad me repele, y bueno, me Déjala parece... ahí. Ahí va, déjala, la dejo ahí. Pero el tema es que, y Netanyahu, yo creo que ha tenido una línea problemática, no ha sabido mantener lo que siempre se llamó el bipartisanship, ¿no? En que Estados Unidos hubo siempre un apoyo a Israel más allá de la identidad del partido del gobierno. Yo creo que el estilo de acercamiento de Netanyahu con Trump, tan total, aparte, por supuesto, agudizado por ese carácter que tiene Trump, ¿verdad? La forma que él habla de sus adversarios, con tanta falta de respeto y todo, provocó un gran distanciamiento del Partido Demócrata de Israel. Pero esa no es toda la explicación, o sea, la culpa de eso no la tiene solo Trump y ese abrazo total de Netanyahu a Trump, sino también la dinámica que está dándose hace mucho dentro del Partido Demócrata. Biden no es así, aunque tiene sus críticas, por supuesto, distintas de las de Trump, pero cuando era Bernie Sanders, por ejemplo, candidato, alguna de las posiciones yo decía, nos morimos si gana Sanders, ¿no? Aunque no me guste Trump.
hay elementos absolutamente antisemitas dentro del Partido Demócrata. Hace poco, una gran victoria en Nueva York, creo que era de Alejandra Ocasio-Cortez, Ocasio Cortez, y están estas dos congresistas musulmanas, una palestina, Rashida Tlaib, y se me fue el nombre de la otra, la de... se me fue el nombre ahora. Bueno, pero una musulmana que está agresivas. siempre con la cabeza con este gorro especial. Sí, en fin, son muy agresivas. Sí, muy agresivas. Realmente no es solo crítica a Israel. Nos aclara Joseph Gabriel que es Ilan Omar. Exacto, Ilan Omar. Joseph siempre está atento. Sí, Ilan. Hola, Yossi, hasta acostado. Gracias, Yossi. Ilan, exactamente, Omar. O sea, el tema no es solo Netanyahu y Trump, sino también lo que pasa en el Partido Demócrata. O sea, que ahí es realmente un problema que va a pasar con estas elecciones, y eso nos devuelve al tema de la anexión, la posibilidad, quizás si Netanyahu realmente lo está considerando, dice, si en noviembre pierde Trump, estoy perdido, ¿no? Eso ya no se puede hacer. En cuanto al tema de Trump en la región, recordemos que Trump no fue, o sea, yo pienso que es un problema, independientemente de quién esté en el gobierno en Estados Unidos, sería un problema si Estados Unidos desaparece de esta zona. Si bien como principio el hecho que no haya intervención en territorio fuera del territorio cada uno de su país, el principio es más que lógico y razonable, cuando hay en el terreno no solo angelitos que piensan en la paz mundial, sino terroristas, fuerzas radicales muy problemáticas, como sabemos que están en Medio Oriente, si Trump concreta lo que en su momento quiso, y trató y no pudo exactamente, de una salida del Medio Oriente, el vacío, o sea, eso no va a quedar en un vacío, lo van a llenar otras fuerzas que son mucho más problemáticas, o sea, que son muy problemáticas para Israel. Eso influye, por supuesto, en la guerra en Siria, en Irak, toda esa zona. En su momento, hace como un año y medio, él se apresuró a decir, terminamos con Daesh, con el Estado Islámico. Yo pensé, ¿de qué está hablando? O sea, es verdad que se le quitó la base territorial. En Siria lograron derrotar a Daesh, al ISIS. Al no tener la base territorial, claro que puede maniobrar de otra forma. Antes llegó a dominar un territorio igual prácticamente a Gran Bretaña, o a la tercera parte de Gran Bretaña, con millones de ciudadanos. Al no tener esa base, claro que se le complica la situación, pero no es que ISIS desapareció. O sea, acá también la lectura de Trump de algunas cosas regionales es muy problemática e impulsiva, como es él, ¿no? Las declaraciones que hace, no siempre basadas realmente en la situación además tenés gente segura en la región, porque fue reelecto, quizá no muy democráticamente, pero Putin hasta el año 2036 se queda. Así que, evidentemente, sí, esos fueron el resultado de las elecciones democráticas hace pocos días, ¿verdad? Pero bueno, ya lo felicitó Venezuela, así que puede estar tranquilo. Una pregunta, Ana, ahora que estamos llegando ya en los últimos minutos y respetando los horarios, ¿te parece que alguna generación futura en Israel, tus hijos, tus nietos, van a poder vivir un tiempo al menos, una suerte, aunque sea de status quo, con Hamás gobernando Gaza? Hamás tomó el poder en Gaza en un golpe de Estado contra la autoridad palestina en junio del 2007. O sea, ese status quo está hace bastante, ¿verdad? Formalmente Israel no va a reconocer, por supuesto, y no digo ni siquiera que tiene que reconocer. Hamás es una organización terrorista. Israel no va a reconocer si está en contacto. Por ejemplo, les cuento, entre paréntesis, o no tan entre paréntesis, hace unos días, por ejemplo, hice unas averiguaciones sobre el tema de los enfermos palestinos que pasan tratamiento en hospitales israelíes, ¿no? A raíz de unas denuncias de que un chiquito, un bebé de 6 meses murió, y por supuesto yo recibo los comunicados, ¿no?, organizaciones de derechos humanos culpando a Israel, cuando de hecho el problema era la falta de coordinación, que la autoridad palestina no quería. Desde que Israel empezó a hablar de la anexión, la autoridad palestina decidió, ¿no?, que se cortan todos los contactos, y no aceptó coordinar el pasaje de ese nene. Y lo culparon a Israel, aunque Israel dijo, nosotros estamos dispuestos a que pase, ¿no?, ese chiquito de 6 meses. Bueno, y entonces yo hablaba con la oficina de portavoz de la coordinación de esos temas civiles con la Franja de Gaza, y preguntaba, claro, porque la autoridad en Gaza es Hamás,
y decía, bueno, ¿y que lo coordinan con Hamas? No, con Hamas no coordinamos nada. Sale como un resorte que no sé sinceramente si realmente es cierto siempre, si a veces no hay otra forma que hacerlo, quizás a través de terceros, pero en la práctica el que tiene que dar el permiso que sacan es Hamas, que es el gobierno en Gaza. Ahora, el tema es que paralelamente al hecho que Hamas gobierna, si bien no vela por los derechos, por la necesidad de la población, como debe un gobierno normal, pero no es que todos los días hay guerra, ¿verdad? Hace pocos días hubo otra vez cohetes que se estima que no los lanzó jamás, pero jamás si quiere lo impide, no, eso no hay ninguna duda. Eso está claro. Pero al mismo tiempo, jamás continúa, iba a decir continuamente, tratando de fortalecer su arsenal, su infraestructura terrorista. Hace poco la Marina israelí detuvo una lancha, no era un barco enorme, pero una lancha con armas para Hamas. Por otro lado, Israel permite todos los meses que venga un enviado especial de Qatar, el embajador de Qatar, el Amari creo que es, y no es el Amari el nombre, y trae millones de dólares, se habla de los dólares en las valijas, ¿no? Para pagar a las familias más necesitadas en casa. No es dinero de En Israel. América del Sur sabemos algo de valijas y sí. también. Ahí va. Y acá sí en la discusión a Franco le gustó. No, Franco le gustó, pero dejémoslo ahí. La discusión interna es, la oposición, no importa, posición de izquierda y de derecha, porque hay de todo acá. Le critica al gobierno, ¿cómo es que le dejan esto como la mafia, lo que se llama la plata, ¿no? Para silenciar a otros, ¿no? Claro, o sea, hay tantos elementos contradictorios en la práctica. Israel está conviviendo con Hamas como gobierno en Gaza. Y yo les diré que de acuerdo al comportamiento que ha habido en el terreno, no les diría que Israel usó todos los recursos a su disposición para derribar al gobierno de Hamas. No digo que tendría que haberlo hecho. No, pero está claro. Yo creo que está claro. Pero está claro. Es más, yo tengo muy serias críticas a la autoridad palestina. Más que nada el doble discurso de Mahmoud Abbas, la paz y los pajaritos cuando habla Occidente, y en árabe apoya a los terroristas. Él pienso que realmente está contra la violencia como línea, pero varias de sus actitudes, de hecho, son un apoyo a los atentados, pagos a los terroristas, etc. Sí, claro. Pero, o sea, en la práctica, al menos formalmente, él también coordina la seguridad con Israel y ha tenido un rol importante también en la lucha contra el terrorismo, más que nada porque a él le sirve, porque si no lo derriban, ¿no? Pero él, que sí ha tenido aporte, digamos, en ese sentido, positivo para Israel, a pesar de muchas otras cosas negativas que hace, Israel lo pasa criticando muchas veces con mucha razón. Pero jamás, que son unos terroristas, que siempre que pueden, ¿verdad?, apoyan bueno, hace tiempo que no disparan ellos mismos, ¿no? Pero a qué hemos llegado, por lo menos no dispararon ellos, apoyaron a otros. Sí, parece un consuelo menor. Claro, pero Israel no ha hecho grandes esfuerzos para derribar el gobierno jamás. O sea que hay muchas cosas muy complejas en el terreno, más allá de los grandes pronunciamientos. Sin ninguna duda. Bueno, la última pregunta quizás sale un poco de la política y de todo lo que estamos analizando, pero me parece que es esencial para una periodista tan importante como Hannah y que además tiene una experiencia brutal al respecto. ¿Cuál es la esencialidad para ti de las redes sociales para una periodista? O sea, ¿qué tan esencial es la existencia? Hay muchas redes sociales, pero ¿cuál es la esencialidad? Lo que no podría dejar de existir como redes sociales para el trabajo hoy de un periodista. Bueno, sin duda es una fuente importante de información si uno sabe a quién leer, a quién seguir, si toma fuentes serias, como algo que te puede nutrir, aparte del hecho de saber de temas que se están hablando, pero tiene siempre una contraparte muy complicada, porque cualquiera en las redes pone cualquier cosa, sin revisar, puede haber inventos claramente. Claro, un periodista serio no va a inventar, aunque todos podemos equivocarnos también, ¿verdad? Pero yo no voy a citar una información de cualquier lado que puede ser absolutamente trucha. En todos lados se dice trucha. Sí, Franco, sí. Vos conocerás, pero no sé si yo en Costa Rica también. Pero digamos, claro, el tema es que abarata
digamos, la profesión del periodista, que cualquiera en cualquier lado puede poner cualquier cosa y porque estaba escrito, hay gente que lo toma como la Torá caída del Sinaí. Más o menos, sí. Claro, pero depende cómo se lo usa. Es una buena fuente de información. Está Janet, mi compañera en el portal Semanario Hebreo Jai, que ella siempre sabe todo lo que pasa en las redes. Todo, y me ha pasado todo. Janet sabe todo lo que pasa en las redes. Janet es habitante permanente, no duerme. Me ha pasado más de una vez que Janet me dijo, ¿sabés que hoy es fecha de tal y tal cosa? No tenés una nota. Le digo, ay, que es un tema para hacer una nota. O tengo una nota de ese tema. Vale la pena. Me dice, yo soy la policía de las redes, me dice Janet. Bueno, es bueno, o sea, en concreto, ¿a qué voy? Como fuente de información puede ser muy, muy valiosa si uno toma las fuentes, por supuesto, serias. Pero es un tema, pero aparte del tema de la seriedad de información, el aspecto más negativo de las redes es que, amparados en el anonimato, muchos energúmenos, como me acuerdo en un panel que me invitaron en la Intendencia de Montevideo hace unos años, era un marco de la Iglesia, del Vaticano que habían organizado, estaba en un panel con Emiliano Cotelo, y hablando del tema de las redes decía las ratas que salen de las cloacas, no sé sí, si bueno, eso se dice mucho también. Claro, sí. O sea, realmente aparados, más que nada, porque la gente aparada en el anonimato puede decir cualquier cosa, ¿no? Y la facilidad con que se insulta a uno que dice no me ven, no me conocen, claro, aunque hay quienes también son antisemitas, ya que no tienen ni vergüenza de serlo abiertamente. Pero claro, las redes son una base problemática para difundir el odio. Pero si los usamos bien, también para difundir buenos mensajes, hay que tratar al menos de dar este input positivo de intentarlo. Intentarlo. Estimadísimos amigos, los más de 90, casi 100 que están acompañándonos, en Israel son las 12:30 de la noche. Hemos abusado hasta el máximo de la paciencia de Ana, que además se va a instalar en el precioso lugar que se llama Modín dentro de pocos días, y le deseamos una gran mudanza en ese paraíso que es Modín, sin duda. Así acá que a mí... Yo fui muy viva, me senté en el lugar acá, la pared de atrás parece Jerusalén, es una pared de piedra en casa. No se imaginan todo lo que hay acá, lo que es mi casa. Yo me estaba imaginando. Pero bueno, no tenemos palabras de agradecimiento en lo institucional, sin duda, para que Ana se haya hecho este tiempo. Nos ayudaba muchísimo, a todos, muchísimo con el tema de las varas, sus respuestas siempre son muy claras. Para mí, un privilegio personal muy grande, uno de los grandes mentores de mi vida cuando era muy joven fue don José Jerosolimsky, y después a Ana, que verla crecer como periodista de una forma magistral, bueno, no me imaginé que iba a terminar pudiendo terminar, no, pero por lo menos tener la oportunidad de entrevistarla. Así que muchísimas gracias. Yo lo dejo. No, ha sido realmente formidable, espero que también ustedes lo hayan disfrutado, y dejo a Bernardo Eichenberg, el presidente de la Beneibrit, para que cierre esta actividad. De mi parte les digo muchas gracias a todos y un beso enorme, Ana, a ti y a tu familia. Gracias, Eduardo, mil gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que han participado en esta reunión, les agradecemos, sobre todo por haber participado, compartido este tiempo. A Ana, es un placer, y siempre cada una de tus reflexiones es un detonante para seguir preguntándote y aprendiendo más sobre lo que está pasando en el mundo. Nuevamente, en nombre de la Beneibrit Uruguay, un gran saludo y muy buenas tardes. Gracias para todos. Un beso. Gracias, un beso grande. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias. Pasen muy bien.